Hola. Unos 300 años antes del nacimiento de Cristo, un poco más, un filósofo griego de nombre Demócrito propuso la idea de que si partimos un material y lo volvemos a partir, y así sucesivamente, llegaría el punto en que ya no se podría dividir. Sería la partícula más pequeña que constituiría esa materia, ya sea hierro, carbono, etc. Y le llamó átomo, del griego átomos, que significa indivisible. Y siglos después se encontró exactamente que toda la materia está formada por átomos, pero esos átomos no son indivisibles. En realidad hay partículas más pequeñas. Pero primero que nada, para darles una idea de cómo está compuesto nuestro cuerpo, básicamente 6 elementos componen el 99% de nuestro organismo: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo. Son el 99% aproximadamente. Y otros elementos como el potasio, azufre, sodio, magnesio, cobre, zinc, selenio, etcétera, etcétera, constituyen apenas el 1% de nuestro organismo. Y pues esos elementos provienen de lo que comemos, ya sea proteína, vitamina C, que es el ácido ascórbico, un poco de azúcar, agua, el azúcar, que está formado por carbono e hidrógeno y otros componentes, la sal, cloro y sodio, el agua, hidrógeno y oxígeno, el hierro. Así que de lo que comemos está compuesto nuestro cuerpo, y en pocas palabras son 6 elementos mayormente, 99%, y el resto pues un mínimo porcentaje. Pero esos átomos que componen nuestro cuerpo son increíblemente pequeños. Fíjense, si esto es 1 metro, aquí tenemos 1 metro. Lo dividimos en centímetros. Bueno, primero el metro, 1.0. Si lo dividimos en 10 partes sería 1 decímetro, es 0.1. Si lo dividimos en 100 partes sería el centímetro. Este pedacito es 1 centímetro, que es 0.01. Y ese pedacito, el centímetro, se divide en milímetros. Ahí pueden ver las rayitas más pequeñas. Son los milímetros. Este pedacito, centímetro, dividido en 10 partes, cada parte sería 1 milímetro. Y el metro tiene 1000 milímetros, o sea que el milímetro es la milésima parte del metro. Y el átomo mide 1 millonésimo de milímetro. Si este milímetro, la rayita más pequeñita, la dividimos en 1 millón, ese sería el tamaño de un átomo aproximadamente. Pero para darles una idea más clara de las distancias que hay dentro del átomo, entre sus partículas, vamos al campo. Hola, estamos tratando de mostrar cómo está formado y intentar dar una idea del tamaño que hay entre los elementos, las partículas del átomo. Fíjense que el protón es de este tamaño, más o menos del tamaño de una pelota de béisbol, 7 centímetros y medio. ¿Okay? Entonces el electrón sería aproximadamente un grano de arena. Este está un poquito grande, lo agarré así para que se alcance a ver. Sería 0,75 milímetros, o sea, menos de una centésima, pero menos de una décima de milímetro. ¿Okay? Voy a dar aquí y nos vamos a estar comunicando por walkie-talkie.
él tiene que irse desde aquí, recorrer la distancia entre el núcleo y la orilla del átomo, donde está el electrón, son 7.500 metros, o sea, 7 kilómetros y medio. Así que él va a correr, el nombre clave pingüino, nombre clave conejo, y nos vamos a comunicar por el walkie-talkie. En este momento arranca. Adelante, pingüino, adelante, ¿me escuchas? Ok, sigo corriendo, adelante, cambio. Ahí te voy a llegar. Esperamos que no se pierda la señal, porque si no ya no va a poder seguir avanzando. ¿Se ve? Cambio. Todavía te escucho, cambio. Yo creo que hasta allí, porque ya no te vamos a ver. De aquí te vi los dedos, cambio. Muy bien. Si sigue caminando ya no lo vamos a ver porque va a quedar de aquel lado de la lomita. Sin embargo, apenas son como 100 metros. Tendría que correr 7.500 metros, o sea, como 100 veces más esa cantidad. Comparativamente, esa sería la distancia que llegar hasta los 7.500 metros entre el protón, si fuera de este tamaño, y el electrón como un grano de arena. Comparativamente, esas serían las distancias dentro de un átomo, en este caso un átomo de hidrógeno que tiene solamente un protón y un electrón. Muy bien, pues ahora nos regresamos al estudio para continuar el video. Muy bien, ya tienes una idea de las dimensiones tan pequeñísimas del átomo, pero al mismo tiempo de las distancias tan relativamente enormes que existen entre el núcleo y los electrones. Digo relativamente porque a nivel de nuestro tamaño es insignificante, ni siquiera lo podemos ver con un microscopio. Solamente se pueden percibir sus efectos. Los científicos han descubierto estos elementos por sus efectos, no porque los estén observando visualmente. Entonces, la pregunta que surge enseguida es, ¿qué hay entre el electrón o los electrones y el núcleo? La respuesta es nada y todo. Nada porque lo que existe entre el núcleo y el electrón es solamente espacio vacío. Pero al mismo tiempo dije que todo porque el electrón se mueve tan rápidamente alrededor del núcleo, no en una órbita como si fuera un planeta alrededor del Sol, como se dibuja en algunos libros. No es así, sino que el electrón se mueve en diferentes partes, pero tan rápidamente que llena todo el espacio. Por eso algo que parece tan sólido, en realidad mayormente es espacio vacío. Se ha calculado que el 99.99% aproximadamente de la materia es espacio vacío. Si eliminaran todo el espacio vacío en tu cuerpo, en los átomos de tu cuerpo cabría en esta cucharita. Y eso es un hecho científico, no es algo que estoy suponiendo o que alguien me dijo, que dijo, sino que son hechos científicos. Los puedes encontrar en internet, en Wikipedia, en diferentes medios de información. Entonces, eso es algo asombroso, y aparte de eso tenemos esta situación de que si aquí a este protón le agrego otro protón,
pero al mismo tiempo le tengo que agregar un neutrón por cada protón, porque las cargas positivas se repelen. ¿Y cómo es posible que estén ahí pegadas? Porque los protones las mantienen pegadas a las cargas positivas, los protones. Los neutrones los mantienen firmemente pegados. Hay una energía muy grande que contienen los neutrones. Y entonces dos cargas positivas, necesitamos otra carga negativa. Ya son 2 y 2. Y tenemos entonces el átomo de helio. ¿Sí? Al nitrógeno le agregamos un protón, 2 neutrones y otro electrón, y tenemos el helio. Si le agregamos otro más y otro electrón, ya quedaría en el siguiente orbital, por decir así, otro electrón, tenemos el litio. Y luego el berilio y así sucesivamente. Y cuando llegamos, por ejemplo, al carbono, el carbono tiene, vamos a decir que estos son los protones y estos los neutrones. ¿Okay? Vamos a juntar un núcleo de 6 protones y 6 neutrones. Entonces ocupamos 6 electrones y ese es el carbono. ¿Okay? Entonces ese sería un átomo de carbono. Ahora, el carbono se encuentra, por ejemplo, en el azúcar. ¿Sí? Por ejemplo. Otro ejemplo, si agarramos del aire, si pudiéramos agarrar 2 átomos de hidrógeno, 1, 2, y un átomo de oxígeno, y los combinamos, tenemos una molécula de agua. ¿Okay? De la misma manera, si combinamos, como les decía, del carbono, si combinamos 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno, carbono, hidrógeno y oxígeno, tenemos una molécula de azúcar. Tremendo. Ahora fíjense en esto. Cuando respiramos, el oxígeno pasa a nuestros pulmones y ahí se combina con el carbono del azúcar o de la carne, de la fruta que comemos, y se produce calor y electricidad. Y entonces el resultado de esa reacción produce dióxido de carbono, y es el que anda en el aire, lo que sale de nuestra nariz, carbono y oxígeno, CO2, uno de carbono y 2 de oxígeno. Son reacciones que están ocurriendo continuamente en nuestros cuerpos, pero nosotros nos quedamos con calor y energía eléctrica y otras sustancias y formas de energía, pero pues es algo que está ocurriendo continuamente. Ahora otro ejemplo. Una hoja toma el aire y la energía del sol y el agua que viene de las raíces y produce azúcar, grasa, puede producir una fruta, ¿sí? Diferentes tipos de frutas. Nosotros no los comemos y ahí va el carbono, el hidrógeno, y son reacciones que están ocurriendo en nuestros cuerpos. Ahora, ¿no es eso algo tremendo, algo asombroso? Como que alguien organizó todo de una manera tan compleja, pero al mismo tiempo con elementos tan simples. Con protones, neutrones y electrones se puede hacer cualquier elemento. Digo se puede, no podemos hacerlo, salvo algunas excepciones, que el hombre ha producido algunos elementos nuevos, producidos en el laboratorio, pero en general todo el universo está formado por
estas tres partículas. Y hay más. Dentro de un protón se ha descubierto también que está formado por diferentes partículas, pero ya entraríamos en la física cuántica. Es un tema demasiado complejo, no estoy preparado para explicarlo, apenas se está tratando de descifrar los misterios que encierra. Pero el punto al que quiero llegar es que todo esto es algo digno de considerarse para llegar a una conclusión como la que nos dice la Biblia. Dice: las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y la razón de producir este video es para ayudar a aquellos que duden. Si tú estás convencido de que Dios no existe, yo no te voy a hacer cambiar de opinión. Pero porque la Biblia misma dice: nadie puede venir a mí, dijo Cristo, si no lo trae el Padre, que me ha enviado. Así que yo no puedo hacerte a ti, si eres no creyente, no puedo hacerte creer que Dios existe, hasta que el Padre te atraiga a Cristo. Y eso va a suceder porque también dijo Cristo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que consideremos estas maravillas, estas verdades tan asombrosas, hechos científicamente comprobados, de los cuales tomé un poquito, y reflexionemos de dónde salió todo, cómo es posible que esté organizado de esa manera, y entonces podamos tener confianza para aquellos, como les decía, para aquellos que dudan. Espero que esto les ayude, que no se dejen impresionar por palabras de científicos. Esto es ciencia también. La ciencia se complementa con la fe, no están en contra. Y eso es algo que podemos sentir confianza de que nunca la ciencia nos va a hacer dudar de la existencia de Dios, de que Dios es parte de nuestras vidas, es parte del universo. Así que espero que esto te sea de provecho. Si sabes de alguien que tiene dudas y le ayudaría esta información, pues compártelo. Así que muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.